Uno es framework y el otro es librería. ¿Cuál es mejor? Y acá no hay amigos, ¿ah? Depende del caso de uso. Si quieres hacer algo pequeño, la librería puede que sea mucho mejor, pero Vue actúa como una librería. Yo sí pienso que una librería es mejor porque es mucho más versátil. Es que te permite agregar realmente todo lo que tú quieres. Hablando de ofertas de trabajo, que es una de las razones que más buscan, sobre todo la gente que está comenzando, ¿no? ¿Cuál paga más? ¿React o Vue? La gente quiere saber. Aprovecha todo de Team a precios de regalo por Navidad. Entra en ed.team/Navidad y no te pierdas los descuentos. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición del ED Podcast, este podcast donde conversamos con expertos de la tecnología para compartir sus conocimientos, sus experiencias y que ustedes aprendan mucho más de este mundo de la programación, del desarrollo del software, de la inteligencia artificial. Hoy tengo dos invitados porque hoy tenemos un versus. En cada versus, cada uno de nuestros invitados hace un roleplay, es decir, interpreta un papel. Y el papel es el papel de fanboy, es decir, van a defender a muerte su tecnología. Acá no es personal, todos somos amigos. Termina el podcast y nos tomamos una cerveza todos felices. Es un roleplay porque la idea del podcast cuando es un versus es que ustedes puedan ver dos puntos de vista completamente opuestos y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Obviamente hay un tono de humor, de broma, porque pues cada uno va a defender su posición a veces de una manera muy cerrada. Pero eso es lo divertido de estos versos, así que no se asusten cuando empiecen a pelear. Y yo voy a meter candela también, cuando los vea muy tranquilitos, muy educados, yo voy a meter candela para que se peleen. Ese es mi rol como referee, ¿sí? Dicho eso, hoy vamos a hablar de React y Vue. Son dos tecnologías del frontend, no voy a decir más porque acá los expertos van a hablar de qué es React, qué es Vue, solamente les digo que son tecnologías del frontend muy usadas al día de hoy. Y antes de meternos al tema, vamos a presentar a nuestros invitados. Los dos son bolivianos, expertos en cada uno de su tecnología. Vamos a comenzar. Cristian, así rapidito. Bueno, Cristian, les cuento, tiene varios cursos de Vue en EDTeam. Nos ha hecho el honor de compartir su conocimiento con la comunidad de EDTeam. Así que si quieren aprender más de Vue, pueden ir a los cursos de él en EDTeam. Pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional, Cristian, para que te conozca la gente. Bueno, yo soy desarrollador de software ya por lo menos unos 10 años trabajando con diferentes tecnologías. Empecé con PHP, JavaScript, HTML, luego Wow. pasé a trabajar con tecnologías como Java, pero más que todo siempre orientado a la parte frontend. Me he especializado un poco más en todo lo que es la parte de JavaScript, HTML, CSS. He trabajado con diferentes tecnologías, también he tocado React, he tocado Vue, incluso me ha Ya. tocado en algunas ocasiones trabajar en un servidor que es, o sea, no tiene el lado frontend lo renderiza desde el servidor y ahí teníamos que integrar diferentes tipos de frameworks. Entonces, puede que sea algo viejo tal Y vez. no, está bien. O sea, ahorita en el mundo de la tecnología, ahorita ser viejo desde mi punto de vista es un plus, porque has visto de todo. No te dejas llevar por el hype, esa vaina de que la programación se va a morir y tal. Ya lo venimos escuchando 20 años, creo. O sea, En fin, bueno, no nos desviemos. Y vamos con Beto. ¿Cómo estás, Beto? Ya te conocen un poco en la comunidad, pero cuéntanos específicamente tu experiencia con React así brevemente, Beto. Coincidentemente con Christian hemos empezado a trabajar y es de ahí que nos conocemos y especialmente en React, yo acá en Editing es donde más he desarrollado mis habilidades con React desde haber construido pues obviamente la primera versión de nuestra plataforma propia y esa misma plataforma ha evolucionado bastante hasta lo que es hoy en día usando la última versión de Next.js que es un framework sobre React, está utilizando TypeScript con todas las buenas prácticas que eso conlleva. Ha permitido de que el producto esté muy estable, muy maduro y eso me tiene orgulloso. Es obviamente mi producto estrella, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, antes de entrar directo al tema, me gustaría que cada uno brevemente dé un poquito de contexto del estado del frontend actualmente. Más que todo para los que comienzan. Los que comienzan ujú. dicen, ok, aprendo JavaScript, CSS, HTML y ya con eso busco chamba, ¿no? ¿Cómo se hace frontend actualmente? Actualmente, si tú quieres empezar a desarrollar frontend, lo básico es HTML, CSS y JavaScript. Pero eso es lo básico, porque el saber el lenguaje como tal no te basta porque tú necesitas saber algunas tecnologías que siempre van a ir de la mano. Cuando tú te Ya, pones a trabajar, por ejemplo, en un proyecto con Vue, que es la tecnología con la cual estamos trabajando, seguramente vas a tener que tocar Bit, que es el motor que utiliza internamente la herramienta de Vue para renderizar todo ya, lo que es la aplicación, unir todo lo que es el core de la aplicación con las sí, implementaciones que tú vas a ir agregando. También tienes que conocer tal vez algunas herramientas que no necesariamente son relacionadas al frontend. Por ejemplo, Docker. Docker es una tecnología que
se utiliza mucho para desplegar rápidamente un ambiente y con ello directamente puedes empezar a desarrollar sin necesidad de estar haciendo la Ya. configuración. Ok. Ese tipo de tecnologías puede que las veas necesarias al momento de empezar a trabajar. No solo es conocer las tecnologías, también tendrías que ver un poco de lo que es la parte de arquitectura, programación orientada a objetos, guías de estilo de CSS. Podemos resumir en que CSS, HTML y JavaScript es el punto de partida, pero no te basta. Mínimo meterle una tecnología por encima tipo Vue o tipo React, dirías que es lo mínimo, Sí, o sea, tendrías que aprender algún Ok. framework, Vue, React, por puede encima ser, por de encima de JavaScript, ¿no? HTML, JavaScript, y también TypeScript que te da la parte del tipado. Comprendido. De tu lado, ¿cómo lo ves, Beto? Yo quiero hacer una analogía, por ejemplo, con la animación, digamos al estilo Pixar, al estilo de Disney. Hoy en día sabemos que son muy realistas, tienen motores gráficos muy avanzados y demás, Mm. pero todo eso empezó con personas dibujando en papel y todo eso fue evolucionando. Ahora ya no empiezas con un papel dibujando y demás, abres un programa de animación en 3D directamente y ya lo haces mucho más fácil. Pero eso no significa que no tengas que haber aprendido conceptos de animación, conceptos de dibujo, conceptos, todo lo conceptual por detrás. Y en el mundo del desarrollo web pasa lo mismo. A pesar de que ya no abrimos un documento HTML desde cero, necesitamos saber todo eso, necesitamos tener muy claros esos conceptos, porque si no, cuando queramos aprender React, cuando queramos aprender TypeScript, cuando queramos aprender cualquier otra tecnología que sí hoy en día son las puntas de lanza del desarrollo web, pues vamos a estar más perdidos. Y a eso le sumaría Git y conceptos hoy en día de API REST es prácticamente vital. Digamos que el toolbox básico es HTML, CSS, JavaScript, que bueno, creo que todos saben que es la base, pero no basta. Hay que añadirle un framework como Vue, como React, hay que añadirle Git, hay que añadirle Ujú. consumo de API, ¿cierto? Y un plus a ese stack, TypeScript. Ok, ese es nuestro stack básico entonces para hacer el básico, ¿ah? Porque como ya dijo Cristian, hasta metió ahí a Docker y yo me asusté. Pero eso es cuando vas avanzando, ¿no? El básico, los tres clásicos, ¿no? HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, un framework, React o Vue, Git y aprender a consumir APIs. Listo. Dicho eso, ya vamos a meternos en tema, vamos a meternos ya a la bronca. Vamos a comenzar describiendo cada uno su tecnología y qué es lo mejor. Comencemos por Cristian. ¿Qué es Vue? ¿Qué tiene de especial? ¿Y qué es lo mejor de Vue para ti? La característica principal es que es progresivo porque tú generalmente cuando empiezas a trabajar con algún proyecto, lo primero que haces es buscar qué framework me voy a instalar. Por ejemplo, Angular, digamos, o React. Tienes que instalarte todo el entorno. En cambio, con Vue, yo puedo empezar con un CDN, como si fuera una librería. Puedo renderizar mi aplicación de Vue en un pequeño espacio de toda la aplicación que tenemos y se va a integrar correctamente con todo lo que tenemos ya anteriormente hecho. Entonces, puedes ir haciendo una migración progresiva. De ese punto, Vue funciona como una librería, pero puede crecer muy grande hasta convertirse en un framework muy potente al momento de trabajar con todas las herramientas que vienen. Esa es su característica principal. Y la segunda es que es muy fácil de aprender, porque si tienes las tres tecnologías básicas con las cuales funcionan los navegadores, puedes empezar a trabajar con Vue, puedes empezar a integrar tus aplicaciones y un plus que te agrega los desarrolladores de Vue es que ellos han agregado la optimización al máximo dentro del framework. El framework ha sido optimizado a su máximo nivel, de tal forma que tú no necesitas estar agregando optimizaciones extra para obtener todo lo que es la parte de rendimiento, la parte de performance. Directamente Vue al momento de renderizar va a hacer todas las optimizaciones internas por ti y tú solamente tendrías que enfocarte en el código. La idea de los desarrolladores de Vue es que puedas trabajar directamente empezando a escribir tus componentes en Vue. Listo. Muy bien. Recuerden que todavía no estamos peleando, estamos presentándonos. Sí, claro. Así que, Beto, ¿qué es React y qué es lo mejor de React? Para los que han vivido bajo una piedra durante los últimos años, React es la librería JavaScript más utilizada hoy en día para crear proyectos en el frontend. Al día de hoy, el 3.5, casi 4% de toda la web usa React. O sea, de toda la web alrededor del mundo, estoy diciendo. Y un 3.5, 4% es mucho, es demasiado. Sus competidores directos, Angular y Vue, no llegan ni al 1.5%, entonces, bueno, están por debajo. Beto, te Da dije que no muchas estamos ventajas. peleando todavía. Cálmate. Respira, tranquilo.
Entonces, eso entre muchas ventajas, obviamente estamos hablando de puestos de trabajo, hay mucha oferta laboral y demás. Y el hecho de que React es una librería y no un framework ha permitido, y en los años le han dado la razón en eso a React, que el ecosistema ha crecido demasiado porque realmente muchas empresas, muchas personas aportan a el ecosistema creando sus propias librerías para usos específicos alrededor de React y posteriormente se han empaquetado, por así decirlo, un conjunto de librerías o hay empresas que han creado sus propias librerías y las han empaquetado en frameworks y eso ha dado lugar a que hoy en día existan frameworks React, ¿no? Y es un poco chistoso de decir, pero me han dicho que React es una librería y no es un lenguaje. ¿Cómo va a haber un framework de una librería? Resulta que hoy en día sí, hay frameworks de esta librería y se han popularizado mucho y permiten expandir el uso de React mucho más, ¿no? Pero no tiene tanto de ilógico, ¿no? Porque un framework es un marco de trabajo, es un conjunto de prácticas, un conjunto de guías de estilo, ¿cierto? O sea, bueno, para los que no sepan, una librería es un conjunto de código que soluciona un problema específico. Mientras que un framework es más grande. Un framework te dice cómo trabajar en un proyecto, como que te da una orientación, unas reglas. La librería, al resolver un problema específico, como que te da más libertad de meter más cosas encima. Eso puede ser bueno, como puede no ser tan bueno. Y, Cristian, ¿qué es lo que menos te gusta de Vue? La verdad, no se vale decir nada es perfecto porque nadie te va a creer. Tal vez lo único que podría decir es que no le gane a React en popularidad, solamente eso. ¿En serio? Sí, porque Vue es perfecto. No hay dónde perderse. Bueno. Ok. ¿Y Beto? ¿Qué es lo que no te gusta? Algo debe de haber que no te guste. Sí, nos ha pasado y es que React cuando uno está empezando da mucho lugar a malas prácticas. Por ejemplo, empiezas a tener archivos de componentes muy grandes, ¿no? Y en Editing nos hace 3, 4 versiones de la aplicación actual, pero teníamos componentes de 200, 300, 400 líneas. Puede haber personas que digan, pero es lo más normal, tengo componentes de 200, 300, 500 líneas. Y la verdad que no, o sea, por más normal que tú lo veas, no es bueno, o sea, no está optimizado. Seguramente se está mezclando lógica dentro de la presentación, dentro del modelo de muchas cosas ahí mismo, ¿no? Entonces, ese desorden, incluso en algunos momentos, React empuja a que ahí mismo mezcles todo. Pero bueno, a medida que uno va aprendiendo un poco más, sabe que es mejor separar completamente varias cosas y demás, pero al inicio sí puede ser un poquito más complicado incluso de entender eso. En Perfecto. Vue pasa algo parecido. Por ejemplo, en Vue tenemos lo que son los single file components, que dentro del archivo tienes toda la lógica de HTML, CSS, JavaScript en un solo archivo. Y sí, si no administras bien el componente, puede estar creciendo demasiado. Y aparte, también tienes ahí la parte de los estilos, que eso va a ir creciendo demasiado. Si vas a ir agregando todos los estilos directamente de manera directa dentro del componente, va a crecer demasiado. La parte de lógica también va a crecer demasiado. Pero con la nueva API, Composition API, tú ya puedes abstraer parte de la lógica, moverla a otro archivo y tener esta sección un poco más limpia. Si yo pudiera decir que eso también es algo que no me gusta, que los archivos crezcan demasiado, pero ya con la parte de Composables tú lo puedes mover a otro lugar y tenerlo mucho más organizado, ¿no? Listo. Vamos entonces al round 2. Ya empezamos a pelearnos. Esto era como una descripción. Muy bien. Hablemos de menos a más. De menos a más es decir, la gente que comienza. Curva de aprendizaje, sintaxis. ¿Qué tan fácil es aprender estas tecnologías? Comencemos igual por Cristian. Al grano. ¿Qué tan fácil es? Vue Y es... no para ti, sino Vue, gente que comienza. Si conoces HTML, puedes empezar a integrar tus templates directamente con HTML puro. No tienes que estar mezclando JavaScript con HTML y que no lo puedas entender al inicio cómo está funcionando, como lo hace otros frameworks. O sea, solo con HTML sin programar. Puedes empezar a crear un componente. No necesitas programar nada. Directamente creas un componente, dentro del template agregas HTML y ya tienes un componente. Obviamente es un componente estático, no realiza nada, pero ya el componente es funcional, lo puedes importar en diferentes lugares. Debajo, si quieres agregar la parte de la lógica, puedes empezar con JavaScript y Vue. La documentación de Vue es una de las mejores que tenemos actualmente. Tú puedes entrar y ahí está todo muy bien explicado y es natural a JavaScript. No tienes que estar pensando o rebuscando algún tipo de función o
pensando en cómo tengo que agregar esta integración directamente acá para que funcione y se renderice mi componente. Todo es JavaScript, dependiendo del caso de cuál estés utilizando. Y la parte de CSS es mucho más sencilla. Si quieres agregar estilos directamente a un componente, lo puedes hacer dentro del mismo archivo. No tienes que estar creando una arquitectura de CSS aparte para ello. Puedes agregar directamente. Y eso te da la ventaja de que tu componente puede estar listo en un solo archivo. Entonces es muy fácil Claro. empezar con Vue. En un solo archivo metes HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Sí, esa es la Esa es- ventaja de los single file components, pero no Es está una todo ventaja mezclado. de verdad. No está todo mezclado. Claro, que a eso quería llegar Sí. porque pues suena chévere, pero también me pongo a pensar, ¿es una ventaja o una desventaja? Es una ventaja al momento de trabajar con componentes porque no está todo Ok. mezclado en un solo lugar, sino que directamente tú puedes tener la sección de templates, la sección de la lógica y la sección de estilos en un solo Está archivo. está en un solo archivo, pero separadito. Sí, entonces no tienes que No estar como React, que buscando. meten todo hacia el, ¿no? Meten todo ahí en el mismo lugar, el HTML, el CSS, el JavaScript, está como, bueno, no sé, capaz es mejor hacerlo así, ya Beto nos dirá, ¿no? Bueno, Beto, a ver, ¿qué tan fácil o difícil es comenzar con React? Comenzar con React es bastante fácil. ¿Por qué? Porque si ya sabes HTML, pues has aprendido de que para escribir un párrafo abres un P, cierras un P y lo que va adentro es el contenido del párrafo. Ok, Pues en React te decimos, vamos a crear nuestras propias etiquetas, nuestros propios elementos. Y a esas propias etiquetas, esos propios elementos, las llamamos componentes. Y ya está. En HTML conociste qué son los atributos y que cada elemento en HTML puede tener diferentes tipos de atributos. La imagen tiene algunos atributos y el ancla no tiene los mismos atributos, entonces tienes que obviamente aprender eso. En React te decimos, de la misma manera, tú vas a decir a tu componente qué atributos va a necesitar para funcionar y a esos atributos los vamos a llamar props. Y ya está. ok. ¿Cómo lo vamos a imprimir? El contenido que va a ir dentro lo vamos a imprimir directamente recibiendo esas props para que sea un componente estático o directamente lo podemos imprimir insertando un poco de lógica ahí mismo. Ahí estoy en desacuerdo con Cristian. Yo personalmente, creo que Álvaro va más por mi lado, personalmente estoy completamente en contra de mezclar en un solo componente lógica con presentación, con estilos. O sea, a mí no me gusta para nada porque alguna vez que hemos querido hacer eso, hemos tenido un componente que ya tiene sus estilos, su lógica y todo, ya está listo, pero donde hemos empezado a tener muchos problemas al momento de reutilizar el componente. Digamos que es el formulario de login. Ese formulario de login quiero que salga al darle clic en el menú. Ah, no, es que para eso necesitamos otros estilos. Y ahí empiezas a meter estilos dentro de la lógica porque le dices, si estás aquí, usa estos estilos. Si no, utiliza estos estilos. Y si sí, todo un enredo. Personalmente no me gusta, entonces yo soy de la filosofía del Atomic Design. Lo más atómico posible que sea tu componente, mejor. Y aparte en Vue, si quieres que sea atómico, el componente tiene su estilo y tiene un atributo. Tú agregas el estilo dentro de un tag de estilos y el tag de estilos tiene un atributo scope y eso lo que hace es que los estilos que tú escribas ahí solo van a funcionar en ese componente. Entonces, si quieres crear un login reutilizable en cualquier lugar, dependiendo de... No necesitas agregar lógica extra en JavaScript. Directamente, todos esos estilos van a funcionar para el login. No va a chocar con nada. Bit automáticamente al momento de hacer el building ya va a reconocer todas las clases que están repetidas y va a agregar una llave, un key por delante para que estas no se choquen dentro del navegador. Entonces, no es problema. Puedes crear componentes completamente atómicos en Vue. Eso es interesante del desarrollo web actual, ¿no? Antes había que estar pensando en arquitectura CSS, en la especificidad, ¿no? Los IDs pesan más que las clases, si hay más clases pesan más, y había que estar rompiéndose para que no entren en conflicto. Ahora al momento de hacer el build, ¿no? Es como que ya se eliminan todos los conflictos porque como que se crean clases únicas, ¿cierto? Sí, en especial eso ha traído CSS Modules, por ejemplo, que como dice Chris, digamos que tienes Vite y en el momento del build se va a generar un hash que va a ser la clase para ese componente, ¿no? O para esa parte. Y ese hash va a ser único, entonces es imposible de que compita en especificidad con otro. Uy, pero eso es brutal porque ese era uno de los dolores de cabeza más grandes de nuestros tiempos, ¿no? Horrible era. Ahora, otra pregunta, porque esto es también algo que a los que comienzan les puede chocar. ¿Qué tanto o qué tan rápido cambian estas tecnologías? No se vale mentir, ¿ah? Porque yo he visto gente, ya están aprendiendo una versión y sale la otra y es como la
volver a empezar. Ya, ¿qué tan rápido cambian esas tecnologías? Cristian, comencemos contigo. Vue es uno de los frameworks más estables que hay actualmente. Si bien ha habido ¿Qué un gran significa? cambio desde la versión 2, donde utilizábamos la API de Options, donde creábamos un objeto para definir todos los elementos de Vue, y la nueva versión, la versión 3, donde ya utilizamos Composition API, tú puedes seguir utilizando Options dentro de la nueva versión. Y la nueva versión tiene un soporte muy largo y se está actualizando constantemente, pero eso no significa que la sintaxis está cambiando. Si bien la sintaxis puede que se estén agregando nuevos features, estos van a ir enriqueciendo todo lo que es la parte del framework. Y el equipo de Vue también se encarga de agregar Ah, optimizaciones. Puede que tú sigas ok. utilizando un tag de, por ejemplo, un before directamente que te permite renderizar listas. Puede que lo estés utilizando, pero el equipo de Vue ya está agregando las optimizaciones para que este siga funcionando de la manera más óptima. Entonces, el framework no está cambiando demasiado. Ok. ¿Y React, Beto? Ese cambia cada semana, Ok. creo, ¿no? No, Cada 2 días. React se van sí agregando nuevas cosas constantemente, yo diría por lo menos 1 o 2 veces al año, pero más allá de algunas cositas que van evolucionando la librería, todo lo que ya está sigue funcionando y sigue sirviendo, por así decirlo. Es más, las primeras 16 versiones de React eran casi que lo mismo. La principal diferencia que teníamos era que los componentes que no tenían estado podrían ser funciones simples. Los componentes que tenían estado tenían que ser componentes de tipo clase. En la versión 17 se rompió eso porque a los componentes de tipo función se les agregó la posibilidad de tener estado propio y a partir de ahí prácticamente quedó deprecado completamente el uso de las clases en React. Pero si al día de hoy quisieras seguir utilizando esa nomenclatura o esa sintaxis, lo podrías seguir haciendo. Es obviamente mucho menos común, pero de funcionar sigue funcionando. Y pues sí, se le van agregando muchas cosas constantemente. Y hoy en día, seguramente para jalada de pelos de otro tipo de personas, Alexis, se está empezando a meter cosas más que todo hacia el lado backend, ¿no? Es decir, el frontend comportándose directamente como un backend, comunicándose de forma directa con una base de datos y cosas por el estilo. Uy. Entonces, eso sí está evolucionando. No sé si es solamente en React. Creo que Angular ya empezó a meter cosas por ahí. En Vue sí desconozco. Pero la tendencia va a ser que desde el frontend te puedas directamente comunicar con la base de datos y por lo tanto otra vez estamos llegando a un monolito completo, ¿no? Que ya tienes todo en un solo lugar. Pero eso significa que una persona, alguien que toma un curso de React ahorita, no debe tener miedo de que en una semana ya lo que aprendió no sirve. No, para nada. Si te metes al mundo React, lo más probable es que vas a tener que, como en cualquier tecnología, constantemente escuchando qué de nuevo salió Ok. y aprender lo nuevo solamente, pero lo que ya sabes, pues la base es la base y no cambia. Por ejemplo, Ok. lo que Christian mencionó de Vue, dejaron options, pues sí realmente fue un cambio de mentalidad, ¿no? Hey, ya no lo hagas así, hazlo completamente ahora así. Es que al momento de los desarrolladores de agregar características en Vue, hacen un análisis muy profundo de qué características realmente van a agregar valor al framework. Ellos lo que más buscan es mejorar la experiencia del usuario. Como bien se menciona, no te gusta que el framework esté cambiando cada momento, cada año que pasa, se van agregando nuevos features. Lo mismo que pasa con React. Tratan de que siempre haya un soporte hacia atrás, ¿no? Que lo que tenían antes siga funcionando. Y a todo esto, algo en lo que no hemos tocado, uno es framework y el otro es librería. ¿Cuál es mejor? Y acá no hay amigos, ¿ah? Depende del caso de uso. Si quieres hacer algo pequeño, la librería puede que sea mucho mejor, pero Vue actúa como una librería. Ok. Solo estás agregando un cambio pequeño para mejorar lo que ya tienes hecho dentro de tu proyecto. Claro. Pero si quieres también integrar todo un proyecto de frontend a tu flujo de trabajo, Vue ya tiene todo lo necesario para empezar a trabajar. Yo sí pienso que una librería es mejor porque es mucho más versátil. Y el hecho de que una librería sea de propósito específico es que te permite agregar realmente todo lo que tú quieres a medida de lo que tu proyecto necesita. Recordemos que React es de uso específico solamente para crear la UI. No existe ninguna aplicación hoy en día que, por ejemplo, no tenga rutas. Sí o sí vas a necesitar un router. Tal vez tu proyecto no encaja con cómo se escribe el código en React Router y prefieres utilizar otra. Pues hazlo. Lo mismo para peticiones, lo mismo para manejo del estado, lo mismo para data fetching, lo mismo para absolutamente todo. Si tú requieres agregarle algo a tu proyecto, pues simplemente
hazlo a la medida de lo que tu proyecto necesita. En cambio, en el framework va al revés. Puede que empieces ya también con algo más grande de lo que tu proyecto necesita, por lo menos al inicio. Tiene sus pros y sus contras. Bueno, ahí la comunidad en los comentarios que opine, ¿qué es mejor, librería o framework? Porque claro, por un lado el framework te da todo armadito, ya no tienes que estar pensando en qué librería le traigo para la ruta, para el estado y para lo que no sé qué. Pero bueno, hay una sola opción, ¿no? En React hay varias opciones, pero no sé qué tan bueno sea eso, desde la ignorancia digo, porque quién sabe, ¿no? Habiendo tantas opciones, escoges la incorrecta y te trae más problemas. Bueno. La Navidad llegó a EDTeam. Adquiere nuestra suscripción premium con un 50% de descuento. Domina la programación e inteligencia artificial y comprueba por qué en español nadie explica mejor que EDTeam. Suscríbete ahora. ¿Y cómo se maneja el estado en ambos Vue y React? Pero primero una explicación breve de qué es el estado. El estado básicamente es la información que se almacena en memoria, en la aplicación, de tal manera de que la misma aplicación pueda consumir esa información. Generalmente se la maneja en un formato JSON para que o cada componente acceda a esa información de forma individual o varios componentes o todos los componentes de la aplicación puedan acceder también a esa información. Por ejemplo, en la web de EDTeam, tú tienes constantemente en la parte superior tu carrito de compras. Entonces, cada vez que tú agregas cursos al carrito de compras, el carrito sabe cuántos cursos tienes, cuánto pagarías si vas a hacer el checkout y demás. Entonces, hay una información centralizada, en este caso, de los cursos que están en tu carrito, de tal manera de que varios componentes tienen acceso a eso, a leer, actualizar y manipular esa información. Ese es el estado, digamos. Hay dos tipos de estado. Estado local, que generalmente funciona a nivel componente, y estado global, que funciona para un grupo de componentes, o ese grupo puede ser directamente toda la aplicación. De manera sencilla, es un objeto de JavaScript, es un JSON, al cual la aplicación puede acceder desde cualquier vista. Si estás haciendo un carrito de compras, la información del carrito se almacena en el estado global. Y esa información te permite que si tú vas a empezar a cambiar de vista, la información del carrito, los ítems que tú tengas ahí, se van a seguir manteniendo. Sin el estado no podríamos hacer frontend prácticamente. Se puede haciendo conexiones a base de datos, pero el estado te da esa garantía de que puedas trabajar directamente a nivel de frontend y luego hacer la sincronización. O sea, lo hace más rápido. O sea, al no consultar base de datos lo hace más rápido. Sí, lo puedes hacer más rápido y eso lo puedes sincronizar con la base de datos ya mediante tus APIs. Digamos que es una manera de no tener que acceder a base de datos para trabajar más rápido y tú digamos que te conectes con la base de datos cuando lo necesites. No siempre. ¿Es algo así? Sí. También se maneja para centralizar la información. Si digamos tienes varios formularios y esos formularios están modificando un objeto central, por ejemplo, la dirección de un usuario y en el otro formulario también hagas esa modificación, puedes tener la información centralizada en un solo lugar y si en un lugar ha cambiado, en el otro lugar vas a ver el cambio automáticamente. Eso te permite sincronizar la información de todo el flujo de tu aplicación. Eso hace que el frontend actual responda tan rápido, ¿es así? Pregunto desde la ignorancia, ¿no? Pero si retrocedemos a los tiempos de PHP y tal, por ejemplo, en los primeros tiempos, 90s, inicios de los 2000, todo cambio en las vistas creo que implicaba una consulta, ¿cierto? Y eso era más lento. Va a depender de qué información tienes que consumir, ¿no? Si es información altamente volátil, no puedes confiar en el estado local de tu aplicación, porque puede que en la base de datos por algún motivo haya cambiado el precio de un curso y pues obviamente va a haber un conflicto. Claro. Entonces, dependiendo qué tipo de información, tienes que decidir si manejarla o no en el estado local de la aplicación o es mejor hacer nomás la petición. Y, o sea, se pueden hacer técnicas. Por ejemplo, tú puedes acceder a la información que tienes en local, pero por debajo puedes estar llamando a la API. De esa forma, no le dejas al usuario con un loading, sino ya le muestras información y cuando el API termine de responder, actualizas esa información y el usuario va a tener la información final cuando termine, ¿no? Comprendido. Esos conceptos son como iguales para ambos, ¿no? Pero ya al momento de trabajarlo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja el estado en React? ¿Cómo se trabaja el estado en Vue? Anteriormente teníamos Vuex, que se encontraba en su versión 3, pero los desarrolladores de Vuex vieron que se agregaba mucha complejidad, había algunas cosas que querían agregar y iban a tener que modificar código, tal vez afectar el performance.
y decidieron directamente, en lugar de sacar una versión de Vuex 4, dijeron vamos a sacar Pinia, que es una mejora. Y con él puedes manejar el estado. Entonces no hay donde perderse ahí. ¿Que entonces es Vuex 4 con otro nombre o qué? Sí, ¿O se lo podría reescribieron? decir en su documentación misma, Ah. ellos te explican, te dicen, no estamos sacando un Vuex 4 directamente. Todas las ideas que tenían para Vuex 4 lo han implementado en Pinia y ahora en la documentación se recomienda utilizar Pinia. Ok. ¿Y cómo es en React, Beto? ¿Otra librería? Ok. En React es otra librería. No, React por defecto también incluye una forma de manejar el estado global. Hay Context API en React. Context API permite almacenar información en un JSON y esa información brindarla a solamente el sector de la aplicación que tú requieras. Entonces, si tú envuelves, por ejemplo, a un componente, solamente ese componente y todos los componentes hijos de ese componente van a tener acceso a esa información. Ya depende de tu aplicación, el caso de uso, decidir si hay información que requieres qué componentes tengan acceso o si lo requieres de forma global, simplemente envuelves el componente principal de toda la aplicación. Y eso, como les decía, ya viene por defecto en React con Context API, pero la librería más, hoy en día, tal vez con menos fuerza, pero de las más usadas, Redux. Redux es una librería específicamente orientada para manejar el estado en las aplicaciones JavaScript, no React, no Vue. Por lo tanto, se han creado implementaciones de Redux para React, creo que hay para Vue, creo que incluso para Angular. O sea, hay implementaciones. Hasta lo puedes utilizar en un proyecto Vanilla.js, o sea, es completamente JavaScript puro. Luego hay otros, por ejemplo, tipo Movex y demás. Y al día de hoy también está entrando una nueva metodología de utilizar manejadores de peticiones como almacenadores de información o de estado también. Ya. En Editing, por ejemplo, utilizamos algo que se llama Tank Stack Query y lo que hace es, pregunto a la base de datos, por ejemplo, la primera vez, dame la información de los cursos que hay actualmente. Entonces, la base de datos me da los 200. Él lo guarda en local, lo guarda en memoria y ya. La siguiente vez que yo, no sé, me voy a la página de profesores y vuelvo atrás, él ya no hace ninguna otra petición porque él ya sabe que él ya tiene la información ahí. Entonces, yo le puedo decir, ya no quiero que hagas ninguna petición, muéstrame solamente lo que trajiste y punto. O le ok. puedo decir, solamente haz una petición cada 15 minutos, cada 30 minutos para verificar si hay algo nuevo. O le puedo decir, constantemente haz la petición, pero por defecto, de una vez muéstrale al usuario eso, lo que ya tienes guardado. Y si en la petición tú comparando, ves que, lo que traje es algo nuevo, pues recién le muestro lo nuevo al usuario. Entonces, también eso es muy común hoy. Pero la librería es más específicamente orientada al manejo de data fetching, se llama la técnica, ¿no? Comprendo. A partir de aquí yo creo que voy a ver un patrón y es que Cristian dijo, el estado se maneja con esto, ya está. Y Beto salió con 50 cosas que cada una es diferente. Yo me pongo al centro, yo no sé cuál será mejor y ustedes en los comentarios digan cuál es mejor. Pero creo que va a ser un patrón porque, por ejemplo, ahorita les iba a preguntar sobre rutas y siento que también Beto va a salir con 50 opciones y Cristian va a decir, con esto se hace y fin. Es que en realidad, justo lo que dijo Cristian, los creadores se dieron cuenta de que no era muy bueno y tuvieron que crear otro y el usuario promedio de Vue seguramente tuvo que esperar que eso suceda y que a los creadores les dé la gana de hacerlo y demás. En cambio, el usuario de React También tuvo que simplemente, esperar no, esto no me sirve. a que alguien más lo haga también. No, no me sirve porque seguramente ya hay otros 5 en el mercado que yo puedo probar y quedarme con el que mejor me parezca. Por un lado, pero por otro lado estar probando, ¿no? ¿Quién sabe si este te sirve y el tiempo, ¿no? Pues no probando directamente tú, te puedes ver videos, hoy en día hasta preguntarle a ChatGPT, ¿no? O sea, pues hay formas. Pero a veces ChatGPT se equivoca. Y al menos yo he visto que se equivoca así en cosas muy específicas, digo. Y también hay que considerar que, por ejemplo, Redux se basa en la filosofía de Flux, que es el patrón del manejo de estado, y Vuex y Pinia están basados en ese mismo patrón. Prácticamente estamos utilizando el mismo manejador de estado, pero con una implementación diferente. Básicamente dijeron, estos de Vue no saben cómo hacer las cosas, mejor les daremos lo que nosotros tenemos. Ay. No, más bien, los creadores de Vue dijeron, crearemos un framework. Angular tiene bien la parte de directivas muy bien hecha. Utilizaremos eso. Pero y para la parte de lógica, ¿qué podemos utilizar? Y ellos dijeron, bueno, nos basaremos en lo que ha hecho React.
Ellos han hecho los hooks, nosotros lo haremos mejor, crearemos composables. Y Vue se caracteriza por eso. Está sacando lo mejor que tienen los demás frameworks. No deja de ser curioso que igual en Vue como que la respuesta está clara, ¿no? Voy a usar esto y ya está, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que les quería preguntar ahorita, manejo de rutas. ¿Cómo se manejan las rutas? Empecemos por lo básico. ¿Qué son las rutas en una aplicación frontend o una SPA? Bueno, cuando trabajamos con una SPA, no tenemos que estar recargando el navegador en cada momento, sino más bien internamente el framework, en este caso sería la parte de las rutas, ya tiene todo lo que es el manejo de rutas. Lo que hace es básicamente reemplazar el estado del DOM que tiene por uno nuevo. Ya. Y ese estado del DOM lo vas definiendo como un componente dentro de Vue. Y para trabajar directamente con eso, utilizamos Vue Router, que es la opción por defecto. O sea, significa que en vez de navegar, digamos, hablando de páginas web clásicas, ¿no? En vez de navegar por un HTML, clic y abres otro HTML y clic y abres otro HTML, en el frontend ya con Vue, con React, no haces esos brincos de archivos. Ahí mismo se recarga la información y cambia la URL. La ventaja de eso es que como no se carga, ya tienes todos los assets, ya tienes todos los scripts que tenías descargados, no los vas a volver a descargar. Buen punto. ¿Y cómo se manejan las rutas ahora sí, Cristian, en Vue? Internamente, nosotros en Vue utilizamos Vue Router. Es la librería por defecto para manejar rutas. En la documentación, tú tienes una forma de agregar sin Vue Router rutas. Puedes agregarlo si tú quieres, pero no es la recomendada. Y si tú trabajas, por ejemplo, con frameworks como Nux, como Quasar, que están basados en Vue para crear frameworks más potentes, ellos tienen sus propios sistemas de ruta, pero si tú revisas el código, la implementación que ellos tienen está basada en el mismo Vue Router. Internamente sigues utilizando Vue Router, todo lo que hagas con Vue Router va a seguir funcionando. Esa es la Muy opción bien. por defecto. Y ya está. Beto, ¿tu lista? En React, pues tenemos varias opciones, pero como ya lo mencioné hace poco, React Router es casi que la opción por default. Simplemente es declarar un JSON, un array de objetos, y cada uno de los objetos va a tener la ruta, digamos, / qué componente quieres que se renderice cuando la persona entre a esa ruta, y algunos otros parámetros opcionales. Pero con que tú le digas simplemente la ruta y qué componente se renderiza, ya está. Y el componente sí se podría repetir. Por X motivo, tú podrías querer que en 2 o 3 rutas de tu aplicación se renderice el mismo componente. Pero tal vez es un caso atípico, pero se puede. Listo. Bueno, curioso. Yo esperaba que me dé 50 opciones, Beto. Para ir cerrando, hablemos de un tema que también yo he hecho mi investigación, ¿no? Yo programaba hace años, ya no programo, pero igual algo me acuerdo, pero igual investigo. Y dos temas que están interesantes también en el frontend actual, aunque no sé qué tan frontend es el server-side rendering y también la generación de sitios estáticos, que creo que están relacionados. Comencemos con lo de siempre, una pequeña definición, porque seguramente algunas personas que nos vean no tengan claro estos conceptos y luego vamos a ver cómo se hacen en cada tecnología, ¿sí? Server-side rendering se refiere a que nosotros podemos renderizar, en este caso Vue o React, desde el lado del servidor. La idea es que la primera carga puede que te tome un poco de tiempo porque vas a renderizar ya todo el contenido desde el lado del servidor, pero las cargas sucesivas, las siguientes vistas a las cuales vayas a acceder, se van a renderizar utilizando el framework, en este caso Vue o React. Eso es una ventaja al momento de trabajar porque el renderizado desde el lado del servidor te va a traer directamente el contenido. Por ejemplo, si tú empezabas con Vue y cargabas todo lo que es la parte del contenido, te apareció un cargando. Y eso es porque se estaba construyendo en el lado del frontend la vista principal, que en este caso sería tu vista inicial. Con server-side rendering, lo que ocurre es que tú puedes traerte esa vista directamente desde el servidor, no tener ese cargando ahí directamente. Y las vistas sucesivas se van a ir cargando con el framework. Entonces, te permite traer contenido de manera mucho más eficiente, mucho más rápida al usuario para que él pueda empezar a interactuar con la aplicación y no tener ese cargando. ¿Y eso por qué se hizo? O sea, ¿solo por hacer más veloz la primera carga o por qué se planteó el server-side rendering? En las tecnologías frontend, ¿no? Porque en PHP y otras, pues,
ya existía. Viene más que todo de la parte de crear Progressive Web Apps. Nosotros podemos crear aplicaciones web progresivas utilizando JavaScript, y cuando tú creas una aplicación web progresiva, al usuario tú le quieres mostrar el contenido directamente de tu aplicación. Esto lo puedes cargar desde el lado del servidor. Si bien lo puedes hacer con otros lenguajes, PHP, Go, Java, todos lo hacían, la característica principal es que no tengas que estar integrando esos frameworks. Directamente puedes utilizar el server-side rendering para renderizarlo mediante el mismo framework. Y con ello ya tienes la carga inicial, ya estás cargando todo lo que necesitas para que una Progressive Web App funcione correctamente. Ok, listo, comprendido. ¿Y la otra parte, Beto? La generación de sitios estáticos es básicamente gracias a la unión de JavaScript del frontend con JavaScript del backend, que es Node.js, y que al momento de hacer el build de la aplicación, es decir, generar el empaquetado de la aplicación, lo que hacemos es pedirle a la API, al backend, la información que requiere nuestra aplicación para existir. Por ejemplo, Diagonal Cursos requiere el listado de cursos. Y siempre requiere el listado de cursos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es decirle, en el momento del empaquetado, pregúntale a la base de datos cuáles son los cursos, a la API. Y él me dice, listo, aquí están los 200 cursos. Y lo que hace el empaquetador es generar un JSON estático, por eso su nombre dice estático, ya con la información de esos 200 cursos. Y cuando tú sirves la aplicación, él ya no va a preguntarle a la API cuáles son los cursos, sino que lo que él va a hacer es directamente al JSON decirle cuáles son los 200 cursos y ya. Entonces, él ya no tiene que ni siquiera comunicarse con la API, él ya tiene de dónde sacar la información, a tal punto de que el servidor, la API, podría estar completamente apagada, desactivada, eliminada, y el frontend ya no la necesita. Él ya tiene la información guardada en JSON. Prácticamente eso es un sitio estático, ¿no? Ahora, la evolución, llamémoslo así, a este concepto es la generación dinámica de sitios estáticos. Tú le puedes configurar a la aplicación para que le digas, es verdad que ya tengo el archivo estático ahí generado, pero quiero que cada X tiempo, cada 15 minutos, cada media hora, no sé, le preguntes a la API si algo ha cambiado. Si algo ha cambiado, que la API solamente reescriba ese archivo JSON. Y si por algún motivo no te puedes comunicar con la API o la API se cayó o lo que sea, pues mantenemos lo que existe. Y ya está. Pero entonces un sitio estático, en este caso, se construye en el frontend, solo que no va a la API, a diferencia del server-side rendering que se renderiza en el backend. Bueno, al generarse, se generan archivos HTML, CSS, JavaScript y JSON. Entonces simplemente ya son archivos planos estáticos que se entregan directamente al navegador. Ah, no se construye en el momento, o sea, ya está previamente construido. Sí. La herramienta que estás utilizando lo que hace es generar todas las rutas, todos los HTMLs, los genera y tú directamente los despliegas en un servidor estático como GitHub, por ejemplo. O sea, es una carpetita con archivos y ya. Interesante. Ok, ¿y cómo se hace en cada tecnología? La herramienta de Vue te provee, tiene una sección en su documentación para hacerlo, pero puede ser un tanto pesada. Muchos desarrolladores han visto que se puede mejorar y han creado frameworks. Por ejemplo, Nuxt es un framework basado en Vue que ya te da todo lo que es la parte de server-side rendering. ¿Es un framework del framework? Es un framework basado en el framework de Vue que ya te provee. Por ejemplo, ¿no te gusta usar Vue Router? Nuxt ya te provee el sistema de rutas directamente, que no tengas que configurarlo. Ya puedes agregar mediante archivos, tú puedes crear todas las rutas que necesitas. Si tú necesitas crear o hacer server-side rendering, server-side generation, es una configuración directamente por defecto, está en server-side rendering dentro de Nuxt. Tú le cambias a server-side generation y él genera el código. Es completamente abstracto para el desarrollador. ¿Y en el caso de React? Bueno, como React es una librería y no está orientado a nada más que hacer UI, pues necesitamos algo más. Y en este caso se han creado igual frameworks que utilizan varias tecnologías específicamente para estos propósitos. Hoy en día el más utilizado a nivel global es Next.js. A tal punto Next.js es el framework más utilizado que la documentación oficial de React te dice, si quieres utilizar React, mejor de una vez utiliza Next, así aprendes todo de una vez. O sea que Next se usa en cualquier tipo de proyecto o solo en los de server-side rendering. Sí, con Next puedes hacer SPAs, puedes hacer sitios estáticos o puedes hacer, como decía, sitios estáticos que se regeneren constantemente a demanda, etc. Ok, entendido. Y una pregunta,
server-side rendering, como ya dijeron, es que se rendericen las plantillas, las vistas desde el servidor. ¿Eso significa que tenemos Vue o React en el backend? No necesariamente. Realmente no. Es Node.js el Claro. encargado de hacer eso. Es el backend el Sí, que hace o eso. sea, No React, no Node.js Vue, te no. provee las herramientas para que tú puedas hacer el server-side rendering desde el lado del backend, pero con React o con Vue, dependiendo de con cuál estés trabajando. O sea, tú trabajas igual como en el frontend, pero solo configuras Node para que sirva desde el backend. Tú creas tu aplicación de Vue, tal vez dentro de tu proyecto tienes un pequeño servidor de Node que tú puedes configurar. Ahí vas agregando y especificas cuál va a ser la vista que se va a cargar al inicio. Y él internamente va a realizar la implementación. Entonces van ya muy de entiendo. la mano con Pero Node. no es que estés haciendo backend. No es que estés haciendo backend. No, la verdad es que casi que al inicio, hasta medio proyecto o proyectos de medio tamaño, es cero config. O sea, no es que tú vas a configurar algo en Node.js, ¿no? Sí. O sea, el framework ya trae todo y tú solo haces el build. O sea, no es que tú configuras algo en Node.js, escribes Node.js. O sea que con el mismo código puedo hacer client-side rendering o server-side rendering. O sea, el mismo código, lo único que hago es configurar el Node diferente y listo. Si ¿No hay que hacer cambios utilizas en el código? alguno de los frameworks, sí. Si utilizas Nuxt, en este caso Next para React, sí. Ok. Vas a necesitar tal vez tocar algo de código cuando quieras hacer algo más de nivel avanzado. Tal vez tengas que hacer algunas configuraciones extras en el servidor de Node o crearte un servidor de Node Pero ese para es él. en el servidor. Ese es un servidor. Se podría decir que se maneja el término de backend for frontend para esto, que donde tienes un servidor de Node que te permite levantar el frontend. Ahora entiendo por qué los desarrolladores en EDTeam, en el Slack, decían el servidor de frontend. Aumenten el servidor de frontend. Y yo estaba como, ¿qué cosa es un servidor de frontend? Y es esto, ¿cierto? Creo que no. O sea, simplemente cuando hablamos de servidor de frontend es como tal, el servidor de AWS donde está alojado nuestro frontend. Ya. Sí. Ok. Bueno. Vamos a terminar ya esta conversación, que no se han peleado mucho, pero bueno, hemos aprendido bastante. Vamos a terminar pues hablando de ofertas de trabajo, que es, pues nos guste o no, una de las razones que más buscan, sobre todo la gente que está comenzando, ¿no? Preguntan mucho, ¿cuál paga más? ¿React o Vue? Y es como, no es tan sencillo, ¿no? Pero la gente quiere saber. No tanto quién pague más, porque eso es muy variable, Sí. país, época del año, proyecto, experiencia, es muy variable. Sé que no hablemos tanto de pago, pero sí oportunidades de trabajo, qué tanto se pide, tal vez empresas, casos de éxito, ese tipo de cosas. Bueno, en el caso de Vue hay mucha demanda. La mayoría de la demanda de ofertas de trabajo generalmente están en el lado de Europa y Estados Unidos. Vue es Sí. muy usado allá, es muy conocido, pero en el lado de Latinoamérica se prefiere utilizar React. Es tal vez la opción por defecto. Si tú buscas un O sea que trabajo si en quieres el- viajar, usa Vue. Sí, no es mala Básicamente. idea. Pero si buscas un trabajo, generalmente si lo buscas en Latinoamérica, tal vez es casi 100% seguro que te van a decir necesitamos un desarrollador que sepa React. Y si tú lo buscas en Estados Unidos o lo buscas en Europa, ellos te dicen necesitamos un desarrollador frontend que sepa React, Vue o Angular. Ya la oferta es más variada. Y también Vue te ofrece, hay una página, Interesante. por ejemplo, Vue Jobs, donde tú puedes buscar ofertas de trabajo específicamente relacionadas con Vue. Y bueno, las empresas que lo utilizan son varias. Tenemos Nintendo, Netflix. Hace un tiempo, por ejemplo, un ingeniero de Netflix publicó en un Twitter que habían creado desde cero un servidor de administración, un dashboard de administración que manejan internamente, enteramente con Vue y que lo van a seguir utilizando en un futuro. Wow. Netflix lo utiliza internamente y también muchos otros proyectos. La mayoría son de Estados Unidos y de Europa. La empresa en la cual trabajo actualmente utiliza Vue en todos los proyectos que maneja. Y tal vez mencionar que hay muchos desarrolladores de React. Entonces, puede que tal vez Se están como hay matando por una chamba. demasiados o la oferta tal vez no alcanza para todos los desarrolladores y puede que los sueldos bajen un poco, ¿no? No en todos los Uy. casos, porque depende del conocimiento del desarrollador de frontend. Tal Claro. vez no hay tantas ofertas para desarrolladores de Vue, pero puede que el sueldo que te estén ofreciendo sea un poco más alto. Porque el hecho de que no haya muchos, Interesante. tantos como React, ya hace que el conocer Vue sea un plus añadido a tu currículum directamente. Un dato curioso, GitLab, por ejemplo,
tú puedes entrar a la página de GitLab Jobs, y ellos específicamente dicen, nosotros trabajamos con HTML, CSS, JavaScript y entre paréntesis utilizamos Vue. Si quieres postular a GitHub, tienes que saber Vue. A ver, Beto, ¿qué tienes que decir a eso? En primer lugar, que para viajar a Europa, a Estados Unidos, hay que aprender Vue. Para mí es el mensaje que dio. Si quieres quedarte en Latinoamérica a Ok. sufrir, usa React. Ese fue el mensaje de Cristian. Yo entendí eso. Bueno, para llegar lejos, empieza bien, pero empieza desde cero. Así que vamos a apuntarle a hablar de mi primera chamba. Si quieres tu primera chamba, apuéstale a React, porque React, ya hemos dicho, es el framework, librería, lo que tú quieras más utilizado a nivel global. Realmente hay mucha oferta laboral y no solamente para empezar, sino que te va a permitir desarrollar una carrera en la cual vas a poder crecer y encontrar seguramente una variedad sin fin de proyectos a los que puedes aportar. Ahora, si vamos a hablar de casos de éxito, pues obviamente React es el pionero en esto. React, para empezar, fue desarrollado para ser la librería de uso interno de Facebook, Instagram, hoy en día WhatsApp, en la web está obviamente utilizando React. Startups a nivel mundial la utilizan Airbnb, Dropbox, Uber, Twitter, incluso hasta Wow. Twitter. Asana está completamente desarrollado en React. Atlassian utiliza el React para sus productos, ya sean Jira, Confluence, Bucket. Entonces, Wow. realmente React está mucho más que probado que es la librería del momento, la librería hoy en día. Así que si aprendes React, no te va a faltar chamba. Pero si quieres viajar a Europa, Aprende los dos. Pues- ¿Por qué no? Si realmente quieres especializarte en la parte de frontend, lo básico es HTML, CSS, JavaScript y conocer un framework. Pero nunca o nada te asegura que vas a sí o sí trabajar en ese framework toda tu vida. Más adelante tal vez vas a aprender Svelte, tal vez en todo este tiempo que hemos estado en la charla ya has inventado un nuevo framework que hay que aprender, quién sabe. sí, sin duda, pero pues estamos tirando muy arriba, muy hacia el futuro. No, pues, pero hoy, Aprendan Vue. listo. Así, al grano, directo, sin dudar. Muy bien, excelente. Listo, con esto hemos llegado al final del podcast. Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan aprendido bastante. Espero que tengan una mejor visión ahorita de qué es React, qué es Vue, las diferencias entre cada uno, cuántas opciones hay, oportunidades de trabajo y demás. Y dejen en los comentarios también dudas adicionales para seguir conversando, ¿no? Muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias, Cristian. Yo he aprendido mucho. En estos podcasts yo aprendo mucho porque a mí me gusta mucho la tecnología, pero en el día a día pues yo ya no estoy en el código. Entonces me gusta porque aprendo de profesionales como ustedes que están ahí en el día a día, ¿no? Entonces eso es muy chévere y también la comunidad. Palabra final es una despedida, una puya, un ataque, un consejo, un cherry, lo que quieran para irnos, ¿ya? Bueno, de mi parte, recomendar a las personas que están empezando, si bien hay muchos frameworks en todo lo que es la parte de frontend, Vue es una opción muy sencilla de empezar, pero no es la única opción. Ustedes tienen que escoger cuál es el framework o la librería con el cual quieren empezar a trabajar. Vean si es que este es funcional, les sirve, tiene demanda, y si no saben qué escoger, yo les digo, Vue es muy fácil de aprender. Empiecen por ahí y una vez que aprendan Vue, hay que seguir aprendiendo. No es quedarse ahí. Siempre hay que ir mejorando y estando a la par de la tecnología. Fantástico. ¿Y Beto? Bueno, muchachos, aprendan de una vez por todas los fundamentos de la programación. Si están dudando todavía en que si será que de una vez aprendo, será que al año, no. Es más, aprovechen esta Navidad, regálense un año del plan Premium en Editing. Vénganse a Premium, aprendan de una vez por todas todo esto, lo relacionado al frontend, si es que quieren ser frontend, para que nadie venga y les diga que al año la IA les va a reemplazar. Sean más bien de los que construyen, vengan a Editing y comprueben también que por qué decimos que nadie explica mejor que en español que Editing. Estamos en campaña de Navidad, tu última oportunidad en el año para acceder a todo Editing con precios de regalo, ya sea para regalarte a ti un año de educación de calidad o ya sea para regalarle a una persona que tú quieras mucho, porque qué mejor prueba de amor, de cariño, de afecto, que regalarle educación, porque eso es una manera de construir el futuro, ¿no? Entonces vayan a ed.team a aprender con Cristian Vue si quieren irse a Europa o Estados Unidos, o vayan a aprender React con Beto si quieren su primera chamba. Y cientos de cursos más que hay cientos de cursos más en EdTeam, no nos quedamos con React con Vue, hay
todas las áreas del desarrollo de software las pueden aprender en EDTeam con las mejores explicaciones en español. Muchísimas gracias, Cristian, nuevamente. Muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias, comunidad, por estar aquí. Muchísimas gracias también a Matías, que nadie lo ve, pero ahí está en el sótano controlando todas las grabaciones, editando y todo. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Espero que les haya gustado mucho. Chao. Aprovecha todo EDTeam a precios de regalo por Navidad. Entra en ed.team/Navidad y no te pierdas los descuentos.